Problema 5, apartado 2 del examen de septiembre de 2004-2005. Nos dan una función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado y nos piden que calculemos los extremos absolutos en el conjunto D de los xy pertenecientes a R2 tales que y menor o igual que x más 1 y mayor o igual que x cuadrado menos 1. En primer lugar, vamos a dibujar el conjunto D. D viene dada por dos inecuaciones, y menor o igual que x más 1 y mayor o igual que x cuadrado menos 1. Representamos y igual a x más 1, que es la primera inecuación con igual. Esto es una recta porque es y igual a una función de primer grado. Hacemos una tabla, damos dos valores a la s, x, 0 y 1, sustituyendo igual a x más 1, obtenemos en el primer valor 0, 0 más 1, 1, y en el segundo 1 más 1, 2. Representamos ahora gráficamente la segunda de las funciones asociadas a la inecuación y igual a x cuadrado menos 1, como es una función igualado a un polinomio de grado 2, es una parábola. Llamamos a igual a 1, b igual a 0, c igual a menos 1, son los coeficientes. Entonces sabemos que la coordenada x del vértice es menos b partido 2a, sustituyendo menos 0 partido 2 por 1, que es 0. Entonces hacemos también una tabla de valores, representamos el 0 en primer lugar y cogemos dos valores más pequeños, serían el menos 1 y el menos 2, y dos más grandes, el 1 y 2. Entonces calculamos la imagen por y igual a x cuadrado menos 1, y la imagen del 0 sería, de menos 2 al cuadrado menos 1, sería menos 3, menos 1 da 0, de 0 menos 1, de 1, 1 al cuadrado menos 1, 0, y de 2, 2 al cuadrado menos 1, 3. Entonces vamos a representar gráficamente cada una de estas funciones . En primer lugar, vamos a representar gráficamente la recta. Para ello, representamos el punto 0, 1 en primer lugar y en segundo lugar el punto 1, 2. Unimos estos puntos y obtenemos la recta. Y ahora vamos a representar gráficamente la parábola. Representamos en primer lugar los puntos. Menos 2, 3 en primer lugar, sería este de aquí. Menos 1, 0, sería este. Ahora el 0, menos 1, aquí abajo. El 1, 0 y finalmente el 2, 3. Representamos gráficamente la parábola y tenemos separado el plano en varias regiones. Una de estas regiones será el conjunto. Normalmente el conjunto va a ser el que viene entre las gráficas de las funciones, este de aquí en medio. Entonces cogemos el punto 0, 0 que está en ese conjunto, que está entre las gráficas de ambas funciones, y vamos a sustituirlo en cada una de las inecuaciones que me definen el conjunto. La primera, la x es 0, la y es 0, 0 menor o igual que 0 más 1, efectivamente, sí. La segunda, 0 mayor o igual que x, que es 0 al cuadrado menos 1, también es cierta.
Luego 0, 0 está en el conjunto y el conjunto será esta región. Esta región, que la representamos aquí fuera, y esta región, para hacer el estudio de los extremos absolutos, la tenemos que partir en varias partes. En primer lugar, su interior, que es un conjunto abierto. Segundo lugar, la recta superior. No consideramos nunca dos picos que se forman en el conjunto. Estos van a tener un estudio después aparte. Ahora la parte de la parábola, los picos los quitamos. Y finalmente los dos picos. Los dos picos se puede ver a simple vista en la representación gráfica del conjunto, que son -1, 0 y 2, 3. Y ahora vamos a calcular ya en el primero de los conjuntos, que sería el interior del conjunto. Bueno, antes de esto, comentar que nuestra función, bueno, hacemos arriba, destinamos un espacio para poner todos los candidatos. Aquí guardaremos cada uno de los candidatos que vayamos obteniendo. Y lo que comentábamos, nuestra función f está definida de D en R y D es un conjunto cerrado y acotado. Es cerrado porque coincide con su clausura y es acotado por su representación gráfica. Vemos que se acaba. Además, f es un polinomio, es una función continua. Como hemos dicho, D es cerrado y acotado. Sabemos entonces que por el teorema de Weierstrass, f alcanza o posee extremos absolutos. Que hemos escrito absolutos, nos referimos a máximos absolutos y mínimos absolutos, que pueden ser uno o varios en cada caso. Entonces lo que haremos es calcular candidatos a extremos absolutos y, como estos serán los candidatos, sustituiremos en la función aquel o aquellos que nos den la imagen más grande serán los máximos absolutos y aquellos que nos den la imagen más pequeña los mínimos absolutos. Entonces vamos ya a centrarnos en calcular los extremos relativos de f en el interior. Para ello, como es un conjunto abierto, simplemente derivamos parcialmente f respecto de x respecto de y. F es x cuadrado más y cuadrado. Si derivamos respecto de x, obtendríamos la derivada de x cuadrado 2x, la derivada de y cuadrado 0 y respecto de y, pues la derivada de x cuadrado 0, la derivada de y cuadrado 2y. Igualamos ambas a 0 y resolvemos el sistema. Un sistema muy sencillo, se obtiene que x es igual a 0 e y igual a 0. Entonces el punto, candidato es 0, 0, que en la representación gráfica a simple vista se ve que es un punto de D. Siempre tenemos que confirmar que cada uno de los candidatos son puntos de D, viendo que cumplen las inecuaciones que me definen a D. Entonces ya tenemos el primer candidato 0, 0. Ya consideramos la segunda parte, que sería el segmento. Este segmento viene dado por la inecuación y menor o igual que x más 1, pasamos toda una parte y, por ejemplo, x más 1 a la otra parte y nos quedaría y menos x más 1, menos x más y menos 1. Y a esto le llamamos g de xy. Entonces, ahora tenemos que definir una función auxiliar. Esta función auxiliar es f de x y lambda igual a f de xy más lambda por g de xy. Y sustituimos los valores de f de xy es x cuadrado más y cuadrado, más lambda por g de xy, que hemos dicho es menos x más y menos 1.
Una vez que tenemos la f, pues tenemos que derivarla parcialmente respecto de x, derivarla parcialmente respecto de y también considerar la g de xy menos x más y menos 1 igual a 0. Esto es porque estamos considerando puntos del segmento y los puntos del segmento satisfacen esta ecuación. La derivada parcial de f respecto de x es, mirando en esta parte derecha, 2x más 0 más lambda que multiplica la derivada respecto de x menos x más y menos 1, que es menos 1. Luego nos quedaría 2 lambda, 2x menos lambda. La derivada parcial de f respecto de y de la misma forma sería derivada de x cuadrado 0, derivada de y cuadrado 2y, y ahora más lambda que multiplica la derivada respecto de y de menos x más y menos 1, que sería 1. Igualamos todo a 0 y entonces lo que hacemos es despejar x e y de cada una de las dos ecuaciones primeras y esto lo sustituimos en la última de las ecuaciones. Entonces tenemos menos x, que es lambda medios, más y, que es menos lambda medios, menos 1 igual a 0. Menos lambda medios, sabemos que es menos lambda. Y si pasamos menos 1 a la otra parte, está restando, sumando, obtendremos que lambda sería igual a menos 1. Una vez que tenemos lambda, sustituimos arriba y tenemos que x es igual a menos 1 medio e y igual a menos lambda menos 1 medio, que es 1 medio. Entonces obtenemos el punto x menos 1 medio y 1 medio y lambda menos 1. Entonces obtendremos el candidato menos 1 medio, 1 medio. Y tenemos que comprobar si este punto está en D. Para ver si está en D, evidentemente, como es un punto del segmento, va a incumplir la inecuación del segmento. Entonces tendremos que sustituir en la otra inecuación. La otra es y mayor o igual que x cuadrado menos 1. Entonces tenemos que la x es menos 1 medio, la y 1 medio, sustituimos 1 medio mayor o igual que menos 1 medio al cuadrado más 1 medio. Perdón, menos 1. Entonces calculamos esto, sería 1 cuarto menos 1, que es menos 3 cuartos. Y efectivamente 1 medio es mayor o igual que menos 3 cuartos. Luego sí que se verifica. Entonces ya tenemos un candidato que es el menos 1 medio, 1 medio. Y lo vamos a poner en el espacio destinados a candidatos. Ya hemos acabado con el segmento y ahora vamos con y mayor o igual que x cuadrado menos 1, es la parábola. Entonces en este caso pasaríamos el y a la otra parte, que está sumando, pasaría restando para definir g de xy, y g de xy sería x cuadrado menos y menos 1. La parábola, y como hemos dicho, g de xy sería x cuadrado menos y menos 1, g de xy. X cuadrado menos y menos 1. Entonces ahora nuestra función auxiliar sería f de x y lambda igual a f de xy, que es x cuadrado más y cuadrado, más lambda por g de xy, que es x cuadrado menos y menos 1. Ya tenemos esta función auxiliar, derivamos respecto de x, derivamos respecto de y como estamos considerando puntos de la parábola, también consideramos x cuadrado menos y menos 1 igual a 0. Son puntos que satisfacen la ecuación de la parábola al estar sobre ella. Si derivamos f respecto de x, se obtiene
derivada de x cuadrado 2x más y cuadrado derivada es 0 más lambda por derivada de x cuadrado 2x, 2 lambda x. Ahora la derivada de f respecto de y sería 2i y ahora más lambda por derivada de menos y que es menos 1, 2i menos lambda. Volamos todo a 0. Entonces, bueno, primero de la primera ecuación pues podemos sacar factor común de 2x que multiplicaría a 1 más lambda. Esto sería igual a 0. Luego tendremos dos casos, 2x igual a 0, de donde x es igual a 0, o 1 más lambda igual a 0, de donde lambda sería igual a menos 1. Tendríamos dos casos. Entonces, en el primer caso tenemos x igual a 0. Y entonces, si sustituimos en la tercera ecuación, tendremos 0 cuadrado menos y menos 1 igual a 0, de donde y sería igual a menos 1. Sustituimos en la segunda ecuación porque, bueno, faltaba el igual a 0. Sustituimos en la segunda ecuación porque tenemos que también calcular, ver que existe el lambda, si no tendremos problemas. Entonces 2 por i, que es menos 1, menos lambda igual a 0. Y de aquí se obtiene que el lambda es igual a menos 2. Entonces ya tenemos el punto x0 y menos 1 y lambda menos 2. Entonces tendremos el candidato 0 menos 1. Hay que verificar que está en D. Como este está en la parábola, simplemente habría que verificar que cumple el segmento. La coordenada de x es 0, la coordenada y es igual a menos 1 y la desigualdad que me define el segmento es y menor o igual que x más 1. Efectivamente, menos 1 es menor o igual que 0 más 1. Luego sí que está en el conjunto y tenemos un nuevo candidato que añadimos al principio. Y ahora pues vamos al segundo caso. En el segundo caso, subimos un poco la pantalla, tenemos lambda igual a menos 1. Si lambda es igual a menos 1, pues tenemos inmediatamente de la segunda ecuación que 2i menos lambda menos menos 1 es igual a 0, donde i es igual a menos 1 medio. Tenemos i igual a menos 1 medio y entonces de la última ecuación x cuadrado menos i menos 1 es igual a 0. Luego x cuadrado menos 1 medio menos 1 es igual a 0. Entonces x cuadrado menos 1 medio sería igual a 0, donde x cuadrado es igual a 1 medio, x sería igual a más o menos la raíz de 1 medio, que sería más o menos la raíz de 1 partido raíz de 2, que racionalizando es más o menos multiplicando arriba y abajo por raíz de 2 partido por 2. Entonces obtenemos para la x dos valores y un valor y la lambda menos 1. Entonces obtendríamos los puntos. En primer lugar, con x con el signo más, raíz de 2 partido 2, menos 1 medio, que es la y, siempre vale menos 1 medio, menos 1, con lo que obtendremos el candidato raíz de 2 partido 2, menos 1 medio, que después veremos si satisface las desigualdades del conjunto D, y después con menos raíz de 2 partido 2, menos 1 medio, menos 1. Entonces, tendremos el candidato menos raíz de 2 partido 2 menos 1 medio. Estos puntos son puntos de la parábola. Luego, para ver que son puntos de D, lo que tendríamos que hacer es ver si satisfacen la ecuación del segmento. La desigualdad que nos da el segmento. El segmento, pues tiene la desigualdad de y menor o igual que x más 1. En el primero de los puntos tenemos que la x es raíz de 2 partido 2, la y menos 1 medio, y entonces menos 1 medio menor o igual que raíz de 2 partido 2 más 1. Efectivamente, esto es cierto.
porque la primera parte de la desigualdad es un número negativo y la segunda parte es un número positivo. Pues tenemos que perfecto, sí que expande. Y para el segundo de los puntos, la x es menos raíz de 2 partido 2, la y menos un medio, y entonces menos un medio menor o igual que menos raíz de 2 partido 2 más 1. Y esto, bueno, cogemos la calculadora, aunque, bueno, menos raíz de 2 partido 2 por 2 es menos 0,707. Es conocido raíz de 2 partido por 2 porque es el seno o coseno de 45 grados, más 1. Y esto, pues nos queda, va a quedar un número positivo, luego se va a cumplir la desigualdad. Nos queda exactamente 0,2929. No es un número periódico. Hemos redondeado la cuarta cifra. Primero es menos 0,5 y efectivamente sí que se cumple. Por lo tanto, tenemos un nuevo candidato. Y entonces, pues lo que nos resta es añadir este punto en el espacio destinado a candidatos, bueno, estos dos puntos, los vamos para arriba y los añadimos. Entonces estamos quedando sin espacio para añadir nuevos candidatos. Vamos a borrar y vamos a dejar más espacio. Y ahora simplemente nos quedan los picos, los puntos estos sueltos. Bueno, los puntos sueltos, la representación gráfica del conjunto, pues se ve claramente que son menos 1, 0 y 2, 3. Vamos a borrar por aquí. En el caso de que no lo tuviéramos tan claro cuáles son esos picos, pues o son los puntos de corte de ambas gráficas, pues igualaríamos las ecuaciones a cero y resolveríamos el sistema. Si lo hacemos, pues nos quedan esos puntos. Entonces ya tenemos todos los candidatos y entonces los candidatos pues vamos a calcular sus imágenes. Empezamos con f de 0, 0, después f de menos un medio y así sucesivamente con todos los puntos. F de raíz de 2 partido 2 menos un medio, f de menos raíz de 2 partido 2 menos un medio, f de menos 1, 0 y finalmente también f de 2, 3. Bueno, si sustituimos 0, 0, 0, 0 cuadrado más 0 cuadrado, que es 0, menos un medio, menos un medio al cuadrado, más un medio al cuadrado, sería un cuarto más un cuarto, que es un medio. Ahora f de 0 menos 1 sería 0 cuadrado más menos 1 cuadrado, 1. Vamos a borrar este f de 2, 3 para que tengamos más espacio. Y ahora calcularemos la imagen de f de raíz de 2 partido 2 menos un medio. Raíz de 2 partido 2 al cuadrado más menos un medio al cuadrado. Raíz de 2 partido 2 al cuadrado es 2 cuartos. Más menos un medio al cuadrado, que es un cuarto. Obtendríamos 3 cuartos. Ahora calculamos la imagen, que de la misma forma, de este otro punto también es 3 cuartos. La de menos 1, 0, que sería menos 1 cuadrado más 0 cuadrado, 1. Ahora la f de 3, 2, 2, 3, será 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 4 más 9, 13. Entonces,
el punto que da la imagen más pequeña es 0, 0, que da imagen 0. Y el punto que nos da la imagen más grande, bueno, en primer lugar, mínimo absoluto, sería el 0, 0. Y el punto que nos da la imagen más grande es 2, 3, cuya imagen es 13. 13 nos da f de 2, 3. Luego 2, 3 sería el máximo absoluto. Y con esto termina el problema.